Una vez más, acá les comparto parte de mi experiencia como partera independiente de atención domiciliaria en Buenos Aires y alrededores en Argentina para personas, dulas, mujeres, personas con capacidad gestante, profesionales de la salud, parteras universitarias, no universitarias, que les interese eh, tomar conocimiento de otras maneras asistenciales, de, del uso creativo e inteligente de los recursos. Y en esta oportunidad les voy a compartir sobre un nacimiento de una bebé con síndrome de Down que nos tomó por sorpresa en un domicilio, en un nacimiento muy veloz, muy rápido. Y este nacimiento fue en el año 2012, fines del 2012, en diciembre. Y yo comencé a asistir a la mujer en el mes de julio, estando de 18 semanas de gestación. Ella ya tenía un parto anterior que había acontecido en un domicilio y había sido asistida por un equipo eh, multidisciplinario de médico obstetra, licenciada obstétrica, partera y neonatólogo en domicilio. Había sido inducida en el domicilio con misoprostol a las 41 semanas y había tenido un parto muy muy largo con incluso un episodio de un hipertono propio de los efectos secundarios o adversos que puede tener la administración de misoprostol de uso obstétrico en un país donde la dosis es de tipo artesanal porque no viene un formato farmacológico de fábrica ya con las dosis uniformes para todas las personas, no con la dosis exacta. Ella tenía 38 años, su pareja 46. El parto anterior había sido de una hija en común. Y esta vez, en esta oportunidad, en esta gestación, ella estaba interesada en ser asistida por un equipo que fuera de parteras independientes. Entonces, bueno, como parte del abordaje prenatal, íbamos cotejando según cada edad gestacional, los estudios complementarios recomendados para esos momentos, su estado general, clínico, obstétrico, el desarrollo del bebé intraútero y bueno, como parte del plan de parto en domicilio estaba el abordaje de el plan de contingencia en caso de que se necesitara un traslado a una institución, ya sea durante el trabajo de parto, que suele ser como lo más habitual entre un 8 y un 12%, o ante una eventualidad en el posparto inmediato, ya fuera por una cuestión de salud de la madre o del bebé. Entonces, en algunas consultas íbamos de a poco acercándonos, aproximándonos a las diferentes posibilidades de planes B, al que ella, según su área de residencia y su cobertura médica, a lo que podía acceder. Lo interesante era que ella estaba muy indecisa en cuanto al lugar, al equipo profesional. Hizo como un casting a diferentes médicos, médicas, pensó tal vez en incorporar médico obstetra en el parto en domicilio, le consultó a su médica obstetra, a su médica homeópata de cabecera, o su médica de cabecera en su vida, en su salud. Después también se planteó si quería dos parteras como formadas, graduadas,
o si para ella estaba bien ser asistida por una partera como a la cabeza y una estudiante de partera que también se desempeñaba como dula, mientras estaba estudiando para ser partera. Bueno, nada, mientras abordamos las decisiones informadas de cada estudio recomendado según las diferentes edades gestacionales, a las 33 semanas de gestación, que ya es un momento donde se necesita o se plantea ya empezar como a ir definiendo el plan B, se constata, digamos, una altura uterina normal, un volumen de líquido amniótico a la palpación normal, bueno, vitalidad franca del bebé, bueno, todo con normalidad. A la semana siguiente, a las 34 semanas, ella tenía consulta con uno de estos médicos obstetras a modo de entrevista para ver si era elegido o, bueno, si se sumaba como parte de este equipo de parto en domicilio, aunque fuera a modo de médico de respaldo satélite fuera del hogar. A las 35 semanas vuelvo a verla cuando retomamos el tema del plan de contingencia. Bueno, finalmente se había decidido por este médico obstetra al que había ido a consultar la semana previa, pero a la observación, ya cuando abro la puerta del consultorio, era muy evidente el tamaño del útero, del vientre. Bueno, el examen obstétrico se constata una altura uterina muy desfasada para la edad gestacional, en un tamaño muy grande, más allá de que a la palpación también era evidente que había un exceso, un polidramnios. Me comenta que el médico obstetra también lo había notado y que le había pedido una ecografía para, bueno, evaluar como de una manera un poquito más precisa o con ciertas mediciones para clasificar la cantidad de líquido amniótico. Entonces, eso abrió en la consulta prenatal todo el despliegue del capítulo de polidramnios. Entonces, básicamente, le expliqué que en general el polidramnios está asociado como un signo indirecto de problemas en la glucemia, algún desarrollo de dificultad para procesar el azúcar en sangre, desde diabetes gestacional o alguna intolerancia, como un mayor esfuerzo por parte del páncreas para fabricar insulina y así poder captar el azúcar circulando en sangre y acumularlo en los músculos, en el hígado. Entonces ese exceso de azúcar en sangre pasaba a la placenta y el azúcar tiene esta capacidad, igual que la sal, de retener líquidos. Entonces, al pasar por la placenta, solía traer también un aumento de ese líquido amniótico. También ese exceso de azúcar generaba bebés más grandes de tamaño. Entonces abordamos como las pruebas para descartar diabetes gestacional. Ella recordaba que en su embarazo anterior había sido sometida a la P75, que la había choqueado, digamos, desequilibrado metabólicamente, se descompuso y prefería en esta gestación evitárselo, además de que repasamos su alimentación, sus hábitos, una persona muy consciente de su dieta diaria, y a la vez practicaba yoga con mucha disciplina,
Entonces, bueno, entendíamos que sus órganos, su energía vital, eh, las ingestas, digamos, de alimentos que se suelen suprimir o tratar de evitar cuando el páncreas está trabajando un poco más de la cuenta, eso estaba en teoría de base eh, bien. Entonces empezamos a abordar qué otras condiciones hacen que aumente el líquido amniótico en la gestación. Abarcamos también la posibilidad de lo que se llama polidramnios idiopático, siendo descartadas todas las causas de polidramnios, digamos, asociado a patologías, como, bueno, un polidramnios que podía darse también sin estar asociado a problemas, y las situaciones de malformaciones mayores o menores, malformaciones del bebé, que también estaban asociadas a un aumento del líquido amniótico. Entonces, bueno, especialmente hicimos hincapié en el valor, en la utilidad de una ecografía, pero para exhaustivamente poder descartar si el bebé tenía alguna malformación mayor o menor, que hasta ahora, con el scan fetal, a las 22 semanas había sido descartado. Ella también había hecho estudios genéticos en el primer trimestre, incluyendo punción, y todo daba dentro de los parámetros normales, independientemente de la edad de ella y de él. Bueno, así que concurre a hacerse la ecografía, acompañada por la dula, que también estaba estudiando para ser partera. Y en la charla con la médica que le hace la ecografía, la médica les comenta que ella anteriormente ejercía como médica obstetra, pero que por cuestiones personales, para poder estar más con su familia y tener una vida más social, había decidido dedicarse al diagnóstico por imágenes. Bueno, les muestra durante la ecografía como la normalidad de los órganos, y según relatan la mujer y la dula estudiante de partera, la médica llega hasta el estómago revisando que la anatomía estuviera normal y saludable. Entonces la veo nuevamente con una ecografía que informaba, bueno, que estaba todo bien en cuestiones orgánicas. Esto fue para las 37 semanas ya, esa ecografía. Mientras tanto, ella podía, digamos, convivir, una mujer alta, con buenos espacios, digamos, en el tronco, en espacios abdominales y torácicos. Seguía practicando yoga, maternando a este hijo en común y otro hijo más por parte de él. Pero bueno, era muy llamativo que seguía rondando y dándole vueltas al plan B y al plan B y al plan B y al equipo de parto, y si mejor eran dos parteras universitarias a la par y no la dula estudiante, aunque bueno, siendo que ya era un segundo bebé, que ya había atravesado un parto vaginal, que había atravesado un parto en domicilio, se suponía que no, estadísticamente ya estaban descartados problemas en el bebé o situaciones que requirieran otro tipo de asistencia más compleja o con otros profesionales especializados, especializadas. Pero ella seguía entrevistándose, seguía sin estar del todo como conforme o satisfecha o segura. Mientras tanto, en las consultas seguían apareciendo algunos temores. En su historia personal, su madre había tenido una hemorragia en el parto de ella, ¿no? en su nacimiento. Hablamos también de qué podía traer un polidramnios como riesgos asociados, ¿no? a esta condición. Hablamos de
de la prosidencia de cordón en caso de rotura de bolsa, quizás la necesidad de hacer reposo hasta que yo la fuera a evaluar o examinar. Le conté de algunos casos donde la fisiología misma, cuando el útero está sobredistendido, a veces el parto puede ser un poco más lento, puede hacer como descansos, mesetas, frenar las contracciones uterinas, retomar. Y a veces el parto fluye sin nada distinto a cualquier otro parto, pero el útero hace un alto para expulsar la placenta, ¿no? Porque para expulsar la placenta no solo necesita continuar con contracciones para despegarla y empujarla afuera del útero y que avance por vagina, sino que después el útero tiene que tener el vigor y la fuerza suficiente para sostenerse firme en una contracción sin descanso, ¿no? En lo que sería la retracción uterina. Entonces que a veces sí yo había observado que la etapa del nacimiento de la placenta, del alumbramiento, podía estirarse bastante, un par de horas posteriores al nacimiento, siempre y cuando los signos vitales de la madre y las pérdidas lo permitieran dentro de los parámetros saludables. Bueno, nada, todo seguía dentro de la normalidad, entramos en la frecuencia de encuentros prenatales semanales sobre el final. Se hizo la visita al domicilio, ella seguía, eran 38 semanas, seguía rondándole al plan de contingencia, todo estaba enfocado a la situación de parto, siendo que estaba todo lo demás en relación al bebé descartado. Bueno, y a las 39 semanas me manda un mensaje al mediodía pidiéndome una receta, unas galletas de banana que ella había probado en una consulta, en mi consultorio, en una de las visitas prenatales. Yo había hecho unas galletas de banana y le había convidado en la consulta. Entonces me pide la receta de las galletas. Bueno, le paso las recetas y a la tardecita me mensajea de nuevo que estaba empezando a perder líquido amniótico. De color ámbar, claro, sin contracciones, el bebé se movía bien. Entonces perdía muy poquito y de a ratos, así que bueno, tenía todo el aspecto de que era una fisura, pero le planteo que la voy a ir a visitar a la casa para hacerle, bueno, el examen obstétrico, chequear que estaba todo dentro de la normalidad. Llegó al domicilio, todos los parámetros, signos vitales bien, saludables, no tenía como, no se observaba la salida de líquido, salvo los apósitos que le había pedido que me guardara. Y entonces le hago un monitoreo fetal en la casa, una auscultación más prolongada, y empiezo a notar un patrón sinusoidal, ¿no? Como la frecuencia cardíaca de la bebé hacía como si fueran ondas, ¿no? En las maneras en las que latía, y todo como muy parejo. Empezó a moverse, yo en ese momento se me vino así a la mente patrón sinusoidal relacionado con trisomía, síndrome de Down, pero no quise escuchar eso. Dije, no, ¿qué va a saber la partera, ¿no? Si tiene hecha punción, estudios genéticos, scan, la ecografía, la ATN, la translucencia nucal, esta última ecografía en teoría más exhaustiva de las 35 semanas, que a veces hace a la luz malformaciones menores que al comienzo no se llegan a ver en la anatomía. Y también la realidad es que era
una situación que quizás uno quiere evitarse, ¿no? En contraposición con el prejuicio o eh, lo que la sociedad valora, ¿no? Como la salud, la normalidad, lo que es bueno, lo que es malo. Entonces, tal vez, no sé si intuición, porque yo me estaba apoyando en un patrón medible, ¿no? Se me vino a la cabeza la trisomía y lo guardé. La vez empezó a mover y hacía movimientos muy vigorosos y no acompañaban esos movimientos tan vigorosos el tipo de aceleración de las pulsaciones que suelen acompañar esos movimientos. Entonces yo me acuerdo que por dentro pensaba como pica, pica, ¿no? Que saliera de ese patrón sinusoidal. Bueno, lo siguió haciendo un tiempo más y después como que se acomodó y empezó a aumentar un poquito más la frecuencia. Bueno, les di las pautas para estar atentos a las contracciones, llamar. Yo suelo insistir y en la época del WhatsApp, de los mensajes de texto, insisto con llamar y no mandar mensajes. Bueno, queda todo claro, pero me fui un poco intranquila, la verdad, de la casa. Intranquila como, no sé, percibiendo algo, aunque en teoría, salvando ese patrón, estaba todo normal. A la mañana siguiente ella me manda un mensaje a eso de las 8 de la mañana contándome que a las 3 de la mañana se despertó y no pudo dormir más, que se puso a leer un libro, que a las 6 de la mañana empezó a hacer su práctica de yoga, el saludo al sol, que se quedó ¿no? en esa postura como de meditación y de alguna manera abriéndose al parto que se avecinaba. Que había estado perdiendo más cantidad de líquido durante ese tiempo de la madrugada. Entonces, bueno, le conté esto, bueno, qué buenas noticias, qué bien y demás. Y ella me contesta que la bebé se movía bien. Yo siempre pregunto, como unas preguntas de rigor que son siempre como las mismas. Y entonces me dice que la bebé se estaba moviendo bien, que estaba todo tranquilo. Bueno, listo. Vuelvo a insistir con llamar y no mandar mensajes. Entonces, bueno, ellos tal vez un poco medio mal acostumbrados por ese parto inducido a las 41 semanas, primeriza, un proceso más largo, esperaba que todo iba a ser así bastante más prolongado, digamos, ¿no? Y a eso de las más o menos 10 menos 20 de la mañana, me manda él y ella mensajes de que habían empezado como las contracciones regulares y que estaba con algo de náuseas y vómitos. Entonces yo les digo, bueno, al parecer está dilatando, esperemos un poquito más, pero bueno, yo ya tenía todo preparado para cuando me llamaran ir al domicilio. Alrededor de las 11:05, una cosa así, veo un mensaje de él por escrito diciéndome que le veían los pelos al bebé. Yo por dentro pensaba, suerte que les digo que llamen y que no manden estos mensajes tipo está pujando, le veo la cabeza. Bueno, así que me encamino al domicilio y llegué 15 minutos después de ver este mensaje, o sea, eran las 11:20. La bebé había nacido entre, no sabemos si 2 minutos o 4 minutos antes de que llegué. Y entré directamente a la casa y la encontré a ella en el baño.
por lo que cuentan después, en esto de que en realidad ella estaba vomitando en el baño y le pedía a él que le alcance baldes para vomitar y en un momento él como que nota que ella estaba distinta y entonces ahí le dice como que le veía los pelos al bebé, ella se había agarrado a una barra donde se ponen las toallas y entonces se asustan en un momento y piensan en el cordón umbilical porque en su parto anterior era una situación que el médico que la había asistido había cotejado si el bebé tenía el cordón umbilical enroscado y entonces ella se autoexamina, se mete un dedo, toca que la cabeza, según ella, estaba como unos 5 centímetros de la salida y bueno, sale la cabeza, tocan, ven que no había ningún cordón enroscado y bueno, nace. Y yo llego entre los 2 y los 4 minutos después. Entonces yo llego y veo una madre con el bebé, ¿no? Como cubierta, tapada, envuelta en toallas limpias, secas. Y se escuchaba que lloraba bien vigorosamente, pero la veo de color azul. Y no me cerraba mucho el color azul con la manera en que la bebé expandía sus pulmones y lloraba como cualquier otro bebé. Con lo cual yo dije, bebé azul, eh, algo hay en la función cardíaca, no está oxigenando como debería, síndrome de Down. Lo pensé. Pero la bebé tenía rasgos que a veces no es tan fácil en un recién nacido tan fresquito, fresquita, poder ver con claridad, porque también a veces me pasa bebés que tienen rasgos que parecería de trisomía y no lo es. Incluso también he conocido un caso de una niña con pliegue, con el pliegue simiano bien característico de la trisomía y en realidad es una persona saludable y le habían dado todo el pésame y y el diagnóstico, la manera como le comunican, ¿no? Cuando nació. Y sin embargo no se trataba de una trisomía. Como algo también para tener cuidado, ¿no? Entonces, bueno, me quedo observándola, ausculto. Todo lo que era la frecuencia cardíaca se escuchaba bien y en la frecuencia respiratoria se escuchaba también el ritmo, era el normal, se escuchaban bastantes como ruidos de líquidos, pero también es parte del proceso de los bebés de ir como expulsando esas secreciones pulmonares. Y la bebé tenía, que era como llamativo, a veces cuando se la manipulaba y se la movilizaba, como que por nariz o por boca, o a veces vomitaba, mucha cantidad de líquido o de secreciones para lo que suele ser como lo habitual en cualquier recién nacido. Sobre todo los que nacen de partos fisiológicos con la técnica de manos libres, o sea que el bebé va como avanzando en el canal de parto, avanza en el canal vaginal, va estirando el periné y genitales maternos de a poco, se queda, en ese tiempo también va recibiendo ese masaje torácico, pulmonar por los músculos internos de la pelvis. Y entonces en ese momento los bebés, por los partos fisiológicos que no son como rotados, traccionados los hombros, se saca rápido, entonces tienen más chances de limpiar sus pulmones rápidamente. Bueno, mientras tanto yo estaba en esta observación como cercana, pero sin alarmar a nadie. Lo empiezo a hablar con la dula estudiante partera que se acerca también
Al parto, la mujer pasa del baño a su habitación, a la cama, se recuesta. Sigo observando a la bebé y empiezo a llamar, saliendo afuera de la casa, retirándome de la habitación, empiezo a llamar a diferentes médiques, amigues de mis redes, tanto obstetras como neonatólogos y pediatras. Entonces, había, en general, lo que coincidíamos todos es que era un bebé que había que estudiar, que había que descartar si se trataba de un mosaico, si se trataba de una trisomía, que ya de por sí son niñes que vienen con características que necesitan otros abordajes más complejos, que lo respiratorio en el presente, más allá de ese color que de a poquitito iba tornándose de a poco rosada, pero seguían estando como las extremidades azules. Entonces todo indicaba que, bueno, era necesario que este bebé fuera examinado en otra profundidad, ¿no? El tema es que, bueno, los neonatólogos, había uno que estaba de guardia, uno que estaba de vacaciones, otro que estaba haciendo consultorio hasta no sé qué hora y así, entonces nadie podía, otro que estaba en un parto y nadie podía acercarse al domicilio. Vuelvo a entrar a la casa, una hora después del nacimiento expulsa la placenta, hasta ese momento el cordón umbilical intacto. También algo que era muy notorio era que cuando a la bebé se la separaba por un momento de la madre, ya fuera para que la madre fuera a la cama o hiciera pis o se pudiera acomodar ¿no? en la cama con almohadones, la bebé se tornaba al azul con facilidad y cuando volvía a los brazos de la madre se coloreaba de nuevo al rosado. Bueno, expulsa la placenta, se hace el clampeo de cordón, se corta el cordón. Al padre se lo notaba como medio silencioso, pero como atento y no del todo relajado. Ella tenía a la bebé en brazos y le decía algo así como mi chinita, mi chinita. Le ofrecía la teta, la bebé se prendió súper bien y enseguida al pecho y hacía succiones vigorosas y muy prolongadas. Y entonces, bueno, me retiro a revisar la placenta al baño y se me acerca el papá y me dice, me hace algún comentario sobre si el bebé no tenía algo. También, ¿no? Como interesante eh, esto de que las personas como que tienen información también, ¿no? No sé, en las células, en la humanidad misma. Y entonces yo ahí le digo, sí, la estoy observando y le estoy prestando atención, como diciendo, en el silencio, y quizás aunque parezca que no me estoy ocupando, estoy atenta. Entonces, bueno, me acerco a ellos, a la cama, y les planteo, ¿no? La situación de que la bebé al correr del tiempo de nacida ya había algunos rasgos que empezaban como a hacerse un poquito más evidentes. Por ejemplo, bueno, la boca, la lengua, la nariz, los ojos, pero que, bueno, yo no tenía como la total certeza porque a veces no era tan fácil de ver. Les conté que había estado ya hablando con otros profesionales y que no había nadie disponible, de la necesidad de también estudiarla y en general, bueno, cuáles son los estudios que se suelen hacer también de rutina por un lado, pero me refiero a de rutina cuando también es correcto, ¿no? O sea, cuál es más o menos el abordaje que se hacía, ¿no? Entre ecografías, análisis de sangre, bueno, evaluación también con otros especialistas, quedar obviamente internada.
Y me dicen que ellos, de ser posible, preferían y entendían que también quizás la bebé de un momento para el otro podía desestabilizarse. Querían insistir un poco más en que pudiera venir algún profesional a evaluarla al domicilio. Entonces lo que yo les planteo es que me parecía prudente que hasta tanto en las próximas horas pudiera venir un pediatra, una pediatra, yo prefería estar más afianzada con alguna otra partera que pudiera coordinar conmigo en caso de tener que asistir a la bebé. Entonces me comunico con una partera que tenía formación también de enfermería, con experiencia en neonatología. Bueno, rápidamente la contacto y ella acepta dejar todo y venir a este posparto. Y es quien termina de hacer como el diagnóstico más fino de lo que serían como los rasgos físicos. Y finalmente conseguimos una pediatra de la familia por parte de la madrina de ese bebé que podía venir un par de horas más tarde. En ese tiempo también esto, ¿no? La bebé estuvo en los brazos de la madre, contacto piel a piel, contacto ojo a ojo. La madre pudo comer, tomar líquidos. Vinieron sus hermanes. El padre seguía ahí como si estuviera un poco cacheteado. La mujer estaba toda embebida en su oxitocina. Vino la madre de ella, o sea, la abuela materna, la madrina de ese bebé. Y bueno, todo era entre una fiesta y un asombro también, porque los estudios habían hablado de otras cosas, erróneamente, errores diagnósticos y varios. Y bueno, creo que ese tiempo fue fundamental para esa vida de familia, para ese padre que estaba bastante como desubicado me refiero, ¿no? En el shock. Sobre todo de lo inesperado de no saber qué tipo de crianza, de cuidados, ¿no? Qué se iba a presentar o cómo mejor paternar, ¿no? Bueno, sobre la tardecita llega esta pediatra acompañada de otro neonatólogo más. Y claro, para ese tiempo ya la bebé estaba totalmente rosada, terminó de finalmente colorearse 100% saludablemente bien alrededor de las 4 horas posparto. En el medio siempre respiró bien. También algo interesante fue que más allá de las como recomendaciones, ¿no? De la Asociación Americana de Cardiología, que son los que imparten y actualizan cada 5 años como los pasos de las reanimaciones neonatales y de adultos, en teoría cuando un bebé no termina como de estar bien acomodado a estos parámetros que rinden cuenta de lo respiratorio, se propone insuflar aire, ¿no? Por nariz y boca y mandar presión fuerte a los pulmones y de esa manera expandirlos, ¿no? Entonces ese color azul en la antigüedad, mi antigüedad no tan antigua, se usaba mucho el oxígeno medicinal como para llevar a colorear, ¿no? Como al rosadito. Después con el tiempo, con el descubrimiento de la toxicidad del oxígeno medicinal, empezaron a ser un poco más cautelosos y de primera elección la ventilación, ¿no? Y sin embargo yo, entendiendo, ¿no? Estas recomendaciones y sabiendo, conociéndolas, algo me decía que mejor no mandar presión de aire con fuerza a esa bebé, a esos pulmones y seguir acompañando esa adaptación. Bueno, cuando la evalúa la neonatóloga, la pediatra, le comentamos todo lo que habíamos evaluado las parteras, cómo estuvimos asistiendo y demás, y no nos creía. Yo en lo personal, tal vez por esto de que las parteras, para algunos,
como que somos una profesión de colaboración, asistentes de segunda, que no tenemos mucha idea, dije, ¿qué me importa? Si cree que si le evalué bien o vi bien el azul o no lo vi bien, no importa porque significa que la bebé la ve bien y ya está. Eh, la pesamos, 3 kilos 340 nuevamente. Y bueno, la verdad que le pasamos todos los datos de los diferentes controles, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, las ocultaciones, los ruidos, los líquidos. De a ratos, antes de que llegara la médica, la bebé a veces vomitaba unto, como esta manteca blanca, a veces vomitaba como hilos de meconio, pero en general era líquido claro, pero mucha cantidad. Y entonces en un momento la agarra la bebé, la manipula, no me acuerdo si fue para pesarla, y la bebé larga catarata de líquidos por la nariz. Entonces ahí ella habla en voz alta y dice, uy, sería conveniente aspirar a la bebé. Pero bueno, seguro que ustedes no deben tener ningún elemento para aspirar a un bebé, sondas orogástricas, nasogástricas, tampoco deben tener tubo de oxígeno por si en, en el ingreso de la sonda el bebé tenía un reflejo vagal, ¿no? Y había que reanimarla o sostenerla. No sabíamos bien si porque ella, bueno, desconocía cómo trabajamos las parteras independientes, aunque tampoco voy a poner las manos en el fuego por todes, o equipos médicos incluso en partos domiciliarios, o incluso con neonatólogo en domicilio. Si fue por prejuicio, por ser parteras, o su desconocimiento del parto en casa, o conociendo otros equipos que no tienen equipo. Entonces le decimos, sí, tenemos. ¿Qué necesitas? Entonces nos pide una sonda K33. Bueno, estaba el equipo de reanimación, el oxígeno y demás, y la aspira. Y en la aspiración saca 100 mililitros de líquido. Claro que parecía, bueno, era todo como líquido amniótico. Bueno, les plantea que la bebita, le bebé, tenía que ser estudiada, evaluada, pero que les daba, o sea, por el estado general tan bueno del bebé y en estas condiciones de poder estar piel con piel, darle la teta y demás, tiempo que para la madre también era beneficioso en su inmediata recuperación posparto, el sangrado, poder descansar y comer. Entonces, comenta de la posibilidad de pasar la noche y volver al día siguiente a evaluar nuevamente al bebé para sí, internación, estudiarla y ver. Pero más que nada por este exceso de líquidos. Le deja la sonda puesta, fija, sobre todo la pediatra apoyándose en esta enfermera con experiencia neonatológica, partera a su vez. Yo, desde mi lugar, también planteé que como obstétricas nuestras incumbencias y digamos nuestras tareas ya estaban concluidas, pero que si la familia entendiendo pros, contras, ventajas, desventajas, riesgos, beneficios, querían pasar esa noche, desde la prudencia y la cautela me parecía que era incorrecto dejarlos solos, sin supervisión, que yo desde el lugar de partera, más allá de mi experiencia de niños sanos, puedo distinguir el que no es sano o el que está haciendo cosas raras, o las bases también de neonatología patológica cursada o de los tiempos del hospital, no tenía la base como mi colega enfermera partera. Bueno, entonces la familia agradecida que les podíamos brindar ese soporte para esa decisión. Pasamos la noche. La bebé teteó perfecto, durmieron, la madre descansó y no volvió a vomitar, seguramente por la aspiración. Y a la mañana siguiente
seguimos con los controles esperando que viniera la pediatra hasta que mi compañera en uno de los controles ve que la bebé vomita un vómito como amarronado. Entonces este vómito porracio ya empezaba a ser peligroso porque ya era contenido del estómago. Entonces llamamos a la pediatra vino antes del horario pautado y se hace el traslado a la institución. A la institución fuimos en auto particular. La bebé, bueno, nada, era verano, hacía calor, pero abrigada, y fuimos acompañados por la pediatra, las parteras, la familia, y reciben el equipo de la terapia de neonatología, la ingresan, le hacen estudios durante todo ese día, enseguida le hacen una ecografía que informaba que había una atresia, un cierre del duodeno del 98%. Casi, bueno, cerrado por completo, casi 98%. Lo que también se comenta que es una situación que por ecografía es muy evidente y que cuando es una imagen que está altamente asociada con síndrome de Down, que de habérsela visto en esa última ecografía para descartar estas situaciones, quien le hace la ecografía, bueno, no sabemos si no siguió viendo del estómago hacia abajo aparentemente, o bueno, si fue un misterio. Bueno, cuestión la niña tenía que ser sometida a una cirugía para permeabilizarle el duodeno. Así que a partir de ese momento se la ingresa, análisis de sangre y demás, se la prepara en un prequirúrgico. Al día siguiente se la operaba y fuimos a estar presentes junto con la familia en la sala de espera durante todo el tiempo que duró la cirugía, que fue de 3 horas. 3 horas en la que el bebé estuvo súper estable, impecable, y de ahí en adelante nunca más en ese tiempo volvió a prenderse al pecho o a tomar la teta. Sí era alimentada por como esta comida de astronautas y iba evolucionando de una manera muy rápida para la semejante operación, y bueno, de una manera como constante, ¿no? Mientras tanto, la familia también veía a otras familias con bebitos que morían al lado, o bueno, mucho más complejos, o niños que tal vez no tenían condiciones básicas propias orgánicas, pero que habían presentado alguna complicación en el parto-nacimiento. Bueno, también sosteniéndose desde sus creencias y demás. Entonces, desde mi lugar de partera era seguir acompañándoles con información que me pedían sobre trisomías, sobre síndromes, grupos, leyes, legislación, y sostenerla a ella en fomentar que empiece a sacarse leche, que empiece a prepararse para tal vez algún día amamantarla, o en esta transición que le dieran después leche materna. Así que la acompañábamos en diferentes momentos, en lo que era la internación, de llevarles galletitas de banana para hacerle un poco más llevadero semejante momento, y tomar mate y charlar y acompañarla con el tema de la lactancia, de su alimentación, de suplementos vitamínicos, de cómo llevar el cansancio, cómo organizar la dinámica familiar, el cuidado de les otros hijes. Y bueno, alrededor del día 14, de pronto ya los análisis del hígado del bebé estaban dando muy mal, como que ya no toleraba más esa alimentación artificial, que por un lado le salvaba la vida, pero por el otro lado se la arruinaba también. Así que
plantean el poder darle leche de la madre, que por suerte había leche de la madre porque desde un principio ya a las 24 horas habíamos empezado a fomentar que se sacara leche. Así que por suerte había leche disponible, había una cantidad en el lactario y en su casa, y en un momento la madre con el bebé en brazos le ofrece el pecho, una bebé que estuvo 15 días sin tomar la teta, sus primeras 24 horas tomando mucha teta, sobre un síndrome de Down que sabemos que dificulta un montón la prendida al pecho por como el tono pesado muscular, el hipotono, la forma de la boca, la lengua y demás. Y ni bien se le acercó al pecho, la bebé como que se pescó y empezó a succionar, sorprendió a enfermeras, pediatras también. La madre quería darle la teta y había gente de enfermería que le decía, pero vos tenés experiencia con dar la teta, o sea, bien saludable y haciendo bien tareas de prevención en salud, nada de promoción de la lactancia, sin duda, sabiendo que la palabra y la autoestima y el, ¿no? Como dar apoyo, sostén, sobre todo fomentar la confianza para una madre que amamanta es esencial. Pero bueno, por suerte estábamos nosotras ahí y también ella y su experiencia de haber amamantado a su hija anterior. Así que bueno, después el puerperio continuó dentro del modelo de continuidad de cuidados, enfocándonos sobre la madre. El bebé le dieron el alta al poquísimo tiempo y después todas sus extras controles, ¿no? Con otros especialistas, cardiólogo, sus análisis de sangre, sus laboratorios, acompañar a la mujer en este puerperio que ella en un mensaje de texto dice, ¿no? Un puerperio bizarro, pero donde finalmente, bueno, la posibilidad de estas primeras 24 horas y de permitir estas primeras bases y esta plataforma tan fuerte en el apego, en lo vincular, en el sistema de oxitocina, que generó las posibilidades después de su engorde, de su crecimiento, de una pronta motricidad, de una recuperación de la cirugía de una manera también muy rápida en lo que era la sutura de la operación, en lo que fue también esa transición para esa familia, también en parte el duelo del niño perfecto que no fue. Y estaba la abuela paterna que había sido docente y había sido docente de niñas con trisomías y era quien estaba así como abierta y aceptando y como entendiendo que era un niño más. También cómo fue la integración y el apoyo de esa familia, ¿no? Y entender que eso es esencial e imprescindible para la salud futura, ¿no? Así que, bueno, agradecida por este nacimiento de sorpresa en domicilio y todo lo que permitió, y de nuevo la articulación de las parteras y sus diagnósticos y sus interconsultas y su acompañamiento y en el ir más allá y en el modelo de continuidad de cuidados, en el embarazo, en el parto, en el posparto. Agradecida porque de haberlo sabido antes, sin duda un parto en domicilio no hubiera sido con, bueno, mami, mira, tenés un bebé con síndrome de Down, qué mala suerte. O también he estado en un parto institucional donde una niña nació con malformaciones musculoesqueléticas y a la madre sin preguntarle, el anestesista decidió drogarla. Y cuando me llama el neonatólogo, voy a neonatología, cuando vuelvo a quirófano la mujer estaba en un estado drogada, la lengua le patinaba, no entendía nada.
Cuando va a la habitación, el neonatólogo es, bueno, mira, mami, pum, acá te entrego tu hijo que no es perfecto y tiene esto, 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 y la mujer debía ver flores de colores que no entendía nada, después eso perturbó un montón, dificultó terriblemente la lactancia. Entonces también en contraposición, ¿no? De lo que fue la amabilidad también en poder digerir, asimilar, el tener los tiempos, el estar en un ambiente orgánico que también cuidó el estado general de la familia, porque después iba a tener que poder bancarse semejante estrés en lo anímico, en las pocas horas de descanso, en la incomodidad de estar en una sala de espera con unos sillones, ¿no? Eh, con todo el extra de ocuparse de los otros hijos, ¿no? Y la dinámica en la casa. Eh, Así que, bueno, sin duda un caso así muy especial y que tal vez hasta podría haber terminado en una cesárea programada, porque para una pediatra era para un síndrome de Down, era para una cesárea programada, y todo lo que eso hubiera implicado la dificultad para la madre y para superarse desde esa salud inicial de este bebé. Bueno, voy a seguir compartiéndoles estos casos atípicos y que salen como de lo que habitualmente asistimos en los domicilios. Y bueno, espero que les siga resultando interesante y útil.